Hola, ya estoy por aquí otra vez para explicar cosas antes de empezar. Si estás deseando ver el análisis de Gigi, te dejo el capítulo para que veas exactamente de dónde empezamos el análisis. Si no, simplemente explicar que a lo mejor estabas esperando que subiéramos el análisis de Las dos torres y no hemos podido esta semana grabarlo, ¿vale? Lo sentimos mucho. Hemos decidido que para evitar dejar una semana en blanco, subimos un episodio de otra película, porque realmente lo que hacemos aquí en el canal es hacer análisis de películas dentro del top 500 del Letterboxd. Pasa que ahora tocaría realmente la lista de Schindler. El problema es que ese programa no lo teníamos grabado todavía. Pasa que sí que teníamos grabado el programa de Gigi de Edward Young. Entonces hemos decidido subirlo, aunque saltemos un poquito el orden, intentaremos no volver a saltarnos porque a mí también personalmente me da un poquito de toque. Luego, si no sabes qué película es Gigi y todavía estáis viendo el vídeo, os la recomiendo muchísimo, ¿vale? Está dentro del top, creo que es el número 13, que tenéis el Blu-ray de Criterion, increíble edición. Gigi está en el número 13 por muchas razones, es favorita de muchísima gente y sobre todo del invitado que tenemos, Cristian, que junto a Jesús formaban el anterior podcast que se llamaba La Séptima Estación y viene a hablarnos de esta película maravillosa. Es la última película que dirigió Edward Young, que por desgracia nos dejó muy pronto, pero está considerada su mejor película. Ya veréis, o sea, es imposible no enamorarte de los personajes y sobre todo te da pie a reflexionar sobre la vida, el amor, la juventud, la madurez, el sistema en el que vivimos, cómo nos relacionamos dentro de nuestra propia familia. Robando de alguien que he leído en Letterboxd, Gigi es un coming of age. Pasa que es un coming of age de todas las edades, de darte cuenta realmente cuál es tu papel en el mundo y depende cada personaje, porque es una película muy coral, se va dando cuenta de esto. Por último decir que nada, las siguientes semanas intentaremos seguir subiendo El Señor de los Anillos y luego iremos intercalando El Señor de los Anillos con películas de dentro del top. Nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste mucho. Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. Buenas a todos, estamos aquí en Salir del Cine, episodio especial de La Séptima Estación. Están Jesús y Cristian con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí gracias por invitarme. Y saludos a Jesús también, como siempre. Gracias, Guillermo, por saludarme. Ha venido Cristian a hablar de una de sus películas favoritas, Gigi de Edward Young. Cristian es director, guionista, ya lo habéis conocido de que también tenía un podcast con Jesús. ¿Qué nos puedes contar de ti, Cristian? Sí, a ver, yo he sido muy cinéfilo de toda la vida, pero cuando tenía como eso, 19, 20 años, que ya estaba estudiando una carrera de ingeniería, descubrí que quería dedicarme a hacer cine, por improbable que parecía en ese momento, y pues desde entonces todas mis decisiones han ido en función empecé como haciendo cosas, les decía a amigos que estaban haciendo cortometrajes que me invitaran a sus sets, así sea barrero, a llevarle el café a alguien de gratis, lo que sea, yo lo que quería era estar ahí metido. Y pues nada, eso me fue llevando al punto de empezar a trabajar. Viajé por toda Venezuela con una cámara de una empresa que hacía documentales y duré en ese trabajo 2 años. Trabajé en publicidad, en videoclips, en cortometrajes, pero siempre desde la parte técnica, ¿no? Cámara, edición. Llegué a España y con el primer sueldo que tuve aquí me pagué un curso de guión porque nunca había podido estudiar cine, que es algo que siempre quise. O sea, había aprendido de cine por yo leer ensayos, ver películas. Hago un curso de guión y unos años después hice un máster en el ICM, el Instituto de Cine de Madrid. Y con ese máster dirigí 3 cortometrajes, de los cuales el tercero que hice ahí está ahora mismo en circuito de festivales, básicamente. ¿De nombre puedes decir para...? Se llama Familia de 3, el cortometraje. De momento no está público porque, bueno, está en circuito y pues no se puede por exclusividad de los festivales y tal. Pero nada, los amigos se los puedo pasar ahí debajo de la mesa si lo quieren ver. Bien, estaremos atentos a cualquier cosa. También para conocerte mejor, lo que hacemos siempre, copiando el estilo de Letterboxd, si nos puedes decir tus 4 películas favoritas. Voy a sustituir Gigi, que es una de ellas, y así tengo la excusa de meter otra. Pero, a ver, que tengo hoy en Letterboxd, lo voy a revisar porque yo siempre las estoy cambiando porque, a ver, es imposible. Pero voy a decir Hit, de Michael Mann. Eso es un poco inamovible. Esa es un poco inamovible, sí. Increíble. Esta peli, bueno, no la última vez que la vi con nuestro amigo Leo, que se la mostré, lo senté y le dije, vamos a misa, y le puse la película y la vimos y tal. Pero la vez anterior que la vi porque Alejandro Calvo la presentó en el Cinepass en film.
Hace poco. y me compré como con un mes de anticipación el asiento y me compré el mejor asiento de la sala y fue una experiencia increíble. Hit de Michael Mann, con Gigi, cuando estaba viendo Gigi de nuevo estos días para prepararme para el podcast, hay algo que tiene en común que es la manera, lo protagónica que es la ciudad, ¿no? En la película y cómo todos los personajes están siempre encuadrados en contexto con Los Ángeles. En el caso de Gigi es Taipei y pues es una cosa que me gusta mucho en ambas películas a pesar de que son súper distintas obviamente. Otra que tengo ahí es Beyond the Hills o Más allá de las colinas de Cristian Mungiu, que bueno, de cine rumano puedo, no sé, agarrar así a ciegas y sacar cualquiera. Cristian Mungiu quizás es más, tocayo además, quizás es más famoso por su ganadora en Cannes, 4 meses, 3 semanas y 2 días, que es un peliculón, pero todas las películas que ha hecho este hombre son buenísimas. Este año saca una peli que se llama Fiordo, que se ve bastante bien. Y nada, está Más allá de las colinas, entre sus películas la escogí porque, no sé, es como la cosa sobre las personas que se van y que deciden volver y las personas que les toca volver, ¿no? Cuando a nosotros siendo inmigrantes y tal, pues es muy diferente una persona que decide irse porque tiene una oportunidad y la gente que le tocó, o sea, como devolverse, ¿no? Y también como está, como cuando un dogma está tan establecido en un lugar de una manera tan rígida que hace o sea, que vas a niveles extremos. De hecho, esta película, no sé si ustedes la han visto. No. Bueno, esta película está basada en la misma historia real en la que se basó la película El exorcismo de Emily Rose. Ok. Y esta película, sin ser una película de terror, es más aterradora que esa película. Es una obra maestra. Es increíble. Entra en ese... Entra en uno de mis géneros favoritos, que es películas aterradoras que no son de terror, esta. Y la otra, pues, una de Letterboxd. Ustedes ya hablaron de esta película, Letterboxd, cuando yo me creía especial cuando veo que es la número 1 de Letterboxd, pero bueno, Harakiri de Masaki Kobayashi, que es una película que abarca como muchas cosas que me interesan de mi cine favorito, que es el drama entre familias, como Gigi, también este rollo como thriller que puede tener Michael Mann o Fincher o estos directores Park Chan-wook o Bong Joon-ho, además del tema de la memoria, porque es una película que está fracturada, la estructura va para atrás y para adelante. Entonces como que es la única película que conozco que tiene todos los temas que me gustan en una sola película. Porque Gigi tiene un tema que me gusta, He tiene otro tema, las rumanas tienen otro tema. Estas las tiene todas en una sola película. Y pues me encanta. Y la puesta en escena de Masaki Kobayashi, pues una barbaridad. Y pues por meter la cuarta, que por no decir Gigi, voy a hablar ya que hablé de japonés, rumano, iraníes, Asghar Farhadi, Más allá, About Ellie, la película de Asghar Farhadi, la que hizo antes de una separación, que bueno, es una obra maestra también, ganadora del Oscar, pero mi película favorita suya es la que hizo antes, que es About Ellie o Sobre Ellie, que es otro tema que me interesa, que es alguien que se pierde y las personas que quedan después de que alguien desaparece. Y esa película, la manera en que habla de la familia y de la dinámica de esa familia a través de ese suceso, me parece espectacular. No me largo más, esas son mis 4 favoritas de Letterboxd. Nada, Buena lista. Sí, buenísimas No todas. sé si Farhadi tiene peli en el top. A Separation creo que sí está en el, A Separation en el está, top. creo, sí. Pero About Ellie También película. puedo hablar de Farhadi porque es el más, pero también podría Kiarostami, Jafar Pahani, todos estos directores iraníes, igual que los rumanos, es como que puedo agarrar a ciegas una película iraní o película rumana y cualquiera va a ser una cosa así, wow, espectacular. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos. En el programa de hoy, Gigi, de Edward Young. Bien, pues estamos de vuelta y estamos en zona sin spoilers. Hay que intentar convencer a las personas que nos ven de ver Gigi, película taiwanesa de casi 3 horas, de drama familiar. Todo eso hay que intentar convencerlos sin contarles mucho sobre la película. Cristian, ¿por qué crees que la gente tiene que ver Gigi de Edward Young? Yo creo que una manera en que yo describo esta película, que suena como muy hiperbólico y pretencioso, pero bueno, es que es una peli donde creo que encaja,
es que es una película donde se representa toda la vida. La película empieza con una boda y termina con un funeral, y en medio de eso está el primer amor, está el reencuentro con el primer amor, está la muerte de un familiar, está o sea, ahí abarca como tantos momentos, la pérdida de la inocencia, vemos como todas las experiencias de la vida a través de una familia, porque seguimos a un niño, a un adolescente, a un padre, y vemos poco, pero pues es el centro de toda la abuela, ¿no? Que ya está como en un estado de salud delicado. Entonces, a través de cada uno de ellos, pues vemos toda la experiencia. Bueno, no toda, pues, pero vemos abarca o intenta abarcar lo que es la vida. Y además de cómo la urbe y la modernidad influye en esa vida, ¿no? Eso se representa tanto temáticamente como a nivel visual, constantemente la ciudad. O sea, todos los personajes están enmarcados siempre con la ciudad de contexto. Nunca, el primer plano es rarísimo en el cine de Edward Young, y claro, es una película que quizás se puede pensar lo que has dicho, ¿no? De 3 horas, drama familiar y tal, pero no es como cualquier película malintensa de 3 horas. A mí me parece como mucho más digerible y es muy bonita. Es una película que de repente a mí se me sale una lágrima y no sé en qué momento ni sé de señalar qué fue lo que hicieron para que como que me generara esto. No sé si lo logré, pero... Jesús. Veremos si alguien dice, Christian me ha vendido la peli. A mí me gusta mucho Gigi, aparte de todo lo que dijo Christian, porque siento que, como la vida misma, cada personaje, incluso desde el niño, no es perfecto, ¿no? Yo creo que el niño en muchos aspectos se roba la película por esta cosa de la inocencia, ¿no? Y cómo la refleja Edward Young. Pero vemos constantemente que aunque a nosotros como espectadores nos parece tierno y gracioso y como que a mí me transmite como muchas cosas bonitas, es un niño al que no le va bien en la vida, ¿no? Está todo el rato vapuleado por su entorno, los niños o las niñas con las que comparte, ya sea en la boda o ya sea en el colegio, el profesor. Entonces, la forma, la actitud que él tiene, pues puede tener puntos positivos como negativos, pero así son todos los personajes de la película. O sea, son personas, no voy a decir que el niño está roto, pero son personajes rotos, ¿no? En algún sentido. Los adultos son los que claramente, por lo que han vivido, se nota más esa ruptura, ¿no? De quiénes son, quiénes quieren ser, quiénes fueron, cómo se ha reflejado, por ejemplo, el padre con la inocencia del niño, o el paralelismo, que eso me parece bellísimo, hablaremos más adelante de eso, de este reencuentro, ¿no? Del primer amor con lo que está viviendo el niño. O sea, es como muy... Esos paralelismos muestran cómo desde el niño hasta el adulto y pasando por los adolescentes, todos tenemos como estos problemas con los que lidiamos. De adultos es este rollo del matrimonio, los recuerdos, ¿no? Y también el niño pues tiene esta cosa tiene un interés que es muy positivo, pero tiene este rollo también con que no le dejan explorar eso. Y el adolescente pues, que al final está eso, como, ¿no? La pérdida de la inocencia, entendiendo muchas cosas de lo que siente versus el entorno. Entonces, como no mostrar a los personajes desde un mismo foco, sino que lo comparten todos, me parece que hace que la película se enriquezca mucho. Sobre todo también porque es lo que habla Christian del entorno. Me parece muy apropiado cómo la cámara está puesta y rara vez hace algo que no sea simplemente estar y existir, y son los personajes, ¿no? Los que se mueven, interactúan, incluso ni aparecen, sino simplemente se escuchan por un buen rato, y hace que seamos como más espectadores va a sonar un poco feo, pero como cuando se ven animales en cautiverio, ¿no? Que estamos como sin perturbar mucho su hábitat, Sí, sí. estamos simplemente viéndolo desde fuera y se siente mucho eso, ¿no? Como si estuviésemos viendo personas reales viviendo su vida y nosotros somos simplemente gente Precisamente viéndolo. por lo muy relevante que es el entorno en el que están los personajes. No son los personajes aislados, Sí. los entornos en la urbe, en la ciudad. Entonces eso creo que aporta mucho, y creo que todas estas características juntas hacen que valga mucho la pena la experiencia de ver Gigi. Nada, sí, totalmente concuerdo con vosotros. Yo simplemente para animar a gente que a lo mejor no ha visto mucho cine internacional, cine asiático, mucho menos cine taiwanés, dudo que hayan visto, que lo que ha hecho Christian es que yo la primera vez que la veo, yo sí que la han visto más veces, y me sorprendió
sobre todo por la narrativa. Pensaba que iba a ser como más río, más de esta cosa de perderte dentro de lo que es la película, pero en realidad, si logras conectar, y creo que es muy fácil conectar porque son temas muy de familia, e incluso temas, depende de la edad que tengas, pero de esto de casi existencialistas, incluso dentro de la sociedad actual en la que vivimos, porque creo que es muy actual, aunque sea una película de los 2000, habla unos temas muy actuales. Creo que, sobre todo, el primer acto te engancha enseguida, o sea, está súper bien contado, marca unas pautas muy claras, es una película muy coral, no, o sea, claramente hay 3 personajes que son como más principales, pero todo se va diluyendo y todo se va entremezclando de una manera maravillosa. La fotografía es preciosa y te vas metiendo dentro de este mundo, dentro de esta familia, la familia Young, y le acabas cogiendo un cariño increíble, sobre todo al niño, que es el niño es el highlight, y luego otro personaje japonés que aparece también en la película. Conversaciones maravillosas. Es de estas películas de pausar, disfrutar y sobre todo reflexionar, que es lo que te invita Edward Young, sobre la vida, la familia, las relaciones. Y tiene eso, de repente, es casi película de películas a veces, de esto de que de repente estamos viendo una cosa y de repente otra, pero lo genial que tiene todo es que todo está hilado de una manera tan bonita y tan buena y que todo tiene sentido para marcar una cosa diferente de la otra, que es maravillosa. Nada, animaros de verdad a verla, no tengáis miedo de la duración. La tenéis disponible, la podéis descargar en cualquier lado, está en Criterion Channel, creo. Está en Filmin también. ¿Está en Filmin también? Sí. Perfecto. He traído yo esto. En Filmin, por primera vez desde que se estrenó la película en el 2000, hay subtítulos oficiales en español y lo estrenó Filmin el año pasado, a finales del año pasado. De hecho, un montón de mis amigos cinéfilos y tal, a los que le había recomendado la película, no la habían visto porque no existían los subtítulos en español. Y la vieron por primera vez, como todos a la vez, el año pasado, cuando Filmin la puso con subtítulos. Y cuando estaba con látigo ahí dándole para que la vieran. Sí, y generalmente la impresión fue positiva de mis amigos. Sí. Yo creo que es una película que es fácil que te guste. O sea, es que no sé, o sea, me parece, incluso es muy cariñosa por la cosa esta de que muchas veces está narrada a partir de un niño y todo esto. O sea, también es muy triste, ¿eh? O sea, también hay que dejarlo claro. A ver, es la tragedia, pero no es una tragedia peliculera, ¿no? Es como la tragedia de la vida, ¿no? De cómo es, de la experiencia de vivir, del desamor, de la muerte del familiar. Para mí es como un abrazo, ¿no? Como abrazar de forma de aceptación lo que es existir. Y creo que eso es muy bonito. Totalmente. Nada, decir que hoy traemos aquí Criterion, que además me lo traje de Inglaterra, que fue hace poco, y fue nada más verlo en la tienda, dije, hostia, vamos a la de Gigi, hay que cogerlo, y la nueva restauración, preciosa la edición, y me encanta el póster que ahora cuando hablamos de spoilers tiene mucho sentido. El sentido que agarra el póster cuando uno ve la película es maravilloso. Lo vamos jugando aquí, y ahora vamos a la zona spoilers. Si habéis visto la película, esperad y ahora hablamos directamente con todo lujo de detalle. Buenas a todos, estamos aquí en zona spoilers. Decir que Gigi, película de Edward Young, es película del 2000, último año del siglo XX, y hay que decir que, bueno, toda esta parte de finales del siglo XX, principios de los 2000, a mí me parece que para el cine son unos años increíbles. Sí. Es decir, películas que se estrenaron en el 2000. In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, que le tenemos por ahí el Criterion, Gladiator, Requiem for a Dream, Almost Famous, Snatch, Cerdos y Ladrones, O Brother, de los hermanos Coen, peliculón, El Protegido, de M. Night Shyamalan, que cuando hablamos de cosas que odiábamos, hablamos de M. Night, pero para mí esta es la mejor película que tiene, es mi favorita. También. Luego otro peliculón, Chicken Run, Evasión en la Granja. Va bien el cine, increíble. Increíble. El Dorado, Cuzco, Náufrago de CMX, Nueve Reinas, película en Argentina, Las Armonías de Westminster, de nuestro querido Bela Atar, JSA, de nuestro querido Park, Sexy Beast y Canciones de la Segunda Planta. Bueno, todos... Y hay muchas más, ¿eh? Son todos peliculones increíbles. En España se estrena El Bola, La Comunidad de Dios de la Iglesia, que a mí me encanta esa película, y You Are the One, o Historia de un Entonces, de José Luis García, que es con el que hacemos este programa. Y también decir
una película latina que es coproducción con España, que es Plata Quemada, de Marcelo Peñeiro. Después, en los 2000 ganaron el Oscar American Beauty a Mejor Película. A mí me gusta bastante American Beauty de Sam Mendes. Y en la internacional, Todo sobre mi madre, con el famosísimo Pedro de Penélope Cruz cuando le dio el Oscar. Pues un par de años ahí potentes. Sí, increíble. Cannes gana Bailando en la oscuridad de Lars von Trier y ese año le dan la mejor dirección a Edward Young por Gigi. Berlín gana Paul Thomas Anderson con Magnolia. Increíble. Y Venecia gana Jafar Panahi con El Círculo, que sabemos que... El Círculo, la vi hace el año pasado. Buenísimo. Jafar Panahi ya sabéis que es el de los pocos directores que ha ganado todos los grandes premios que se pueden dar en el cine. Y nada, hablar un poquito del director Edward Young. Yo esta era la primera película que veía de él, aunque sí que la tenía muy muy Hay que decir que estamos hablando dentro de lo que se podría considerar el slow cinema, de películas muy intelectuales. Él es más un intelectual del cine. Él le gusta mucho Werner Herzog y Michelangelo Antonioni. Era súper fan. Decir que por desgracia nos dejó Edward Young muy temprano. Pues esta fue la última película que dirigió. Tenía un proyecto más que se llama The Wind, que era una película de animación de artes marciales con Jackie Chan, que de hecho hay una parte hecha, la podéis ver en YouTube, pasaremos el enlace abajo, de 9 minutitos de lo que sería test de lo que se estaba haciendo de la preproducción de la película. Y nada, decir que es muy curioso, porque yo creo que esta película, aparte de ser... está considerada su mejor película, tiene muchas cosas autobiográficas de él, porque Edward Young empieza estudiando, porque se lo impone su familia, ingeniería electrónica. De hecho, estudia en Estados Unidos, él da muchas vueltas entre Estados Unidos, Taiwán y demás. De hecho, creo que él acaba viviendo en Estados Unidos y es donde acaba muriendo. Pero luego, ya mayor, ya habiendo trabajado incluso en Estados Unidos, hacía software y todo, es cuando... ve Aguirre, la cólera de Dios, peliculón de Werner Herzog, que no solo inspira a Edward Young, también inspira a Coppola para Apocalypse Now. Se da cuenta de que en realidad lo que él quiere es ser artista y sobre todo ser cineasta. Y a partir de ahí pues empieza a desarrollar toda esta carrera. Creo que son 7 largometrajes, pero no sé si estoy lo correcto. La mayoría son de 3 horas. Hay que decir. A Bright Summer Day dura 4. Exactamente. Que también tenemos que hablar de ella. Próximamente. Exactamente, Al sí. voltear. Y nada, hay que decir que él forma parte de lo que sería la nueva ola del cine taiwanés, junto a, que quiero decirlo bien, José Sien y Tsai Min Liang, ¿vale? José Sien es conocido por Millennium Mambo y Café Lumière, y Tsai Min Liang es el director de Goodbye Dragon Inn y Rebels of the Neon God, también súper conocidas. Los que conozcáis a Gigi, a Edward Young, conoceréis estas películas, sobre todo. También, bueno, ellos sí que son más conocidos por hacer tomas súper largas, aunque Edward Young, viendo esta película, no es tan así, pero sí que tiene una puesta en escena en la que mantiene mucho los planos. Y mucha gente puede pensar que es muy estático, pero realmente no lo es. Mueve mucho la cámara muchas veces, sobre todo hay siguiendo mucha acción dentro del plano. Exactamente. Sí, hay mucha acción. En cambio, Tsai Ming-Liang, yo he visto una sola película de él con dificultad y era... ese sí es exigente. O sea, ese sí me pareció más con una frialdad y una cosa y esta contemplación absoluta de quedarnos ahí 15 minutos viendo a un tipo parado en la oscuridad mirando una pared. Y yo esperando, ok, well. Pero bueno, supongo que tendrá algo que yo no estoy pillando que... Pero sí es verdad lo de Edward Young. Le gusta mover la cámara, pero le gusta dejar respirar un poco también, ¿no? Sí. Dejar ser... Porque hay un momento más adelantado en la peli que no sé, soy consciente si es la primera vez que veía una cámara en mano, que es 2 personas caminando por un pasillo y desentona. O sea, por todo lo que llevas viendo, ya 2 horas y pico. Pues no me he dado cuenta yo viendo, tampoco. Porque a mí, yo he dicho, ya va, que hay mucho movimiento, ¿no? Y es un momento puntual, son 2-3 segundos, porque luego sí se deja la cámara quieta y pasa lo que pasa. Pero sí hay un momento en el que la cámara se mueve y se siente la cámara en mano, ¿no? El temblor tal. Y me di cuenta porque me desentoné de 2 horas ya viendo y fue como, ya va. Sí. Y ahí ya racionalizas un poco
todo este estilo y lo que va dejando, ¿no? En el cuerpo, en la mente, lo que vas digiriendo, y es muy particular eso. De hecho, bueno, es que hablando de esto, de que la forma de puesta en escena que tiene Gigi no puedo comparar en toda su obra porque es la única que he visto, pero sí que es muy de... Es una película muy fotografiada en el sentido de... Se nota mucho que el plano es exactamente el plano que busca. Y otra cosa muy buena de director que sabes que la cámara está ahí y si está ahí es porque es el mejor punto posible para ver la acción y lo que te está contando y nunca anticipa nada a través de la puesta en escena. Y es súper bueno, pero sí que es cierto que es un ritmo lento, lo que es la narración y el movimiento que hay dentro del plano, pero siempre, aunque tú no te des cuenta, están todos estos movimientos siguiendo la acción, siguiendo a ciertos personajes, que le da un dinamismo y sobre todo hace que la película no se haga para nada pesada, no solo a través del trabajo de la cámara, sino a través del trabajo de los actores y demás. Sí, hay un tema yo lo he hablado desde, bueno, de hecho es relevante que salió su última película. Cuando vi la primera película de Vegan, que es el que sacó ahora Resurrection, que la vi en el cine la semana pasada y me hizo una lobotomía en la película. Pero su primera película la vi y yo dije, es que hay un tema que tienen los asiáticos con la manera en que ellos manejan el tiempo, ¿no? Porque es muy distinto una película de 3 horas estadounidense a una película de 3 horas europea a una película de 3 horas asiática. Un estadounidense necesita contar mucho, entonces no puede hacer más que extenderla, entonces pasan muchas cosas y entonces pasan tantas cosas que pues se alarga el tiempo. Una biografía, ese tipo de cosas. El europeo no lo termino de pillar, pero sí está más como este rollo contemplativo, más de sentir en el cuerpo el paso del tiempo. Y en los asiáticos, al menos si hablamos de Edward Yang y si hablamos, por ejemplo, del Ryusuke Hamaguchi, el de Drive My Car, es como que al principio, y con Vigan también, el director pero Vigan sí es más experimental, más raro, pero es como que yo siento que, sobre todo cuando uno vuelve a ver las películas, es como que ellos están sembrando semillitas, al principio, porque uno llega como una mosca a una casa y nadie se presenta. O sea, no es como la típica película gringa donde convenientemente en el diálogo me dicen esta es la tía, esta es la abuela, esta es tal, sino uno entiende por pasar tiempo con ellos quién es cada quien y cuál es la dinámica que hay entre ellos, pero necesito pasar tiempo con ellos para entender esto. Entonces, cuando en la segunda mitad de la película, que uno ya está puesto en el sitio y alguien se queda mirando algo, uno ya sabe lo que está pensando, sin que me lo digan, pero porque he pasado ya tiempo con él. Que es una cosa que me parece súper compleja, que yo me acuerdo cuando vi Drive My Car en el cine, yo de repente empecé a sentir unas cosas raras así en el pecho y estaba como que, ¿qué me está pasando? Y era porque al principio estaba como que, ¿han visto esa peli? Sí. Que los créditos iniciales entran en los 45 minutos de película. Yo, ok, pretencioso. Al principio estaba yo como un poco así como que, a ver qué me está... Y de repente estoy yo como que me dio como una taquicardia, o sea, sentí como que me dio como una especie de ataque de ansiedad o algo así viendo la película, no sé por qué. Pero es como eso, es como que se meten debajo de la piel de una manera así como disimulada, pero el tiempo eso es como que el tiempo lo usan de una manera muy distinta a los asiáticos a como lo usan en otros tipos de cine, me parece muy curioso. Sí, porque con Gigi pasa que deja esa sensación a veces de que dudas un poco de, ¿quién era? ¿No? En la interacción entre ellos. Sobre todo con los nombres yo al principio me costaba, pero sí que es cierto que luego ya... Luego de un rato ya tú puedes armar el árbol genealógico de toda esta gente, entonces sí que es importante. Sí. Igualmente, ya aprovechando que hemos comentado de lo de la boda y todo eso, decir que las bodas me encantan en el cine, me encanta siempre que hay una boda. Hemos hablado ya del Padrino, pero por ejemplo a mí la boda del cazador de Michael Cimino me parece brutal. Yo también pienso creo que lo hablamos en el podcast nuestro, que esta película apenas empieza, la primera vez que la vi apenas empieza con una boda, fue como una buena señal, fue como que joder, porque una vez la vinculo con El Padrino, con Deer Hunter, con estas películas que siempre como que no es casualidad que esto empiece con una boda, siempre hay algo, y siempre en estas 3 películas es lo mismo, es la dinámica de toda la familia, la entendemos por este evento. Exactamente, sí, totalmente, y creo que está ahí junto a esas bodas de esas películas, me parece maravillosa, y de hecho es que claro, como yo llevo mucho tiempo que vimos Hail Mary, que al final no lo comentamos y tal, que me parece que el primer acto de Hail Mary es horrible, y el primer acto de Gigi es que me parece maravilloso. O sea, es que no solo porque es la boda, sino cómo está contado, la iconocidad. Yo creo que tú piensas en Gigi, piensas en esos rojos y en esos rosas de los globos, y todo eso es muy, muy icónico. Y me encanta cómo el primer plano de la película
es el de el tío y su pareja que está embarazada y hay un niño llorando. ¿No? Y es como muy disonante, ¿no? Y es como, de repente, es una boda, pero claramente hay algo que no funciona bien, ¿no? Sí. Sí, y inmediatamente después hay un momento donde NJ, que es como protagonista? el protagonista, el padre protagonista, está como llevando el cuadro Es de un la momento familia brutal. y lo pone de cabeza. Tiene una conversación con... Entonces, esto combinado, ellos como primer plano de la película con el niño llorando de fondo y después el plano de ellos de retrato de cabeza, como que le estás constantemente comunicándote sin, así Sí, de sí. manera... Que luego el tío es un personaje también. De hecho, el tío es el que hace que uno entienda el rollo del póster de la Claro. película. Es Sí, cuando sí, el sí. niño le muestra la foto y dice, es para que veas un lado tuyo que no ves, básicamente, le dice. Sí, sí. Porque el tío es un pesado y tal, y como que no, que es ruidoso y tal, no sé qué, y el niño le da esto y el papá, por eso es que toma la foto, porque el papá encuentra el poco de fotos de Sí. las Bueno, nucas. esa escena es maravillosa. Es increíble, sí. Que de hecho esa escena de fotos me recuerda mucho, vamos a ir saltando películas, pero me recuerda mucho a Víctor Erice, porque Víctor Erice también es muy de postales y de fotos, y de hecho en el sur, y bueno, en prácticamente todas sus películas tiene esos momentos, y es que a mí, lo digo ya que Yang Yang, que le cede su apellido, Edward Yang, al personaje, que yo creo que es un poco él mismo, ¿no? Bueno, yo creo que incluso él es casi todos los personajes, Sí, sobre todo los masculinos. El niño yo siento que funciona también como él descubre esa cosa Sí. de la frase que hay del cine. Bueno, hay un montón de frases sobre el cine que son brutales. El cine, que la persona, desde que se inventó el cine, el hombre puede vivir más de 3 vidas, algo así. Porque podemos vivir desde la perspectiva de otros y tal. Pero ¿para qué hace falta? ¿Para qué pasar? Y él mismo se cuestiona en esa metaconversación que tiene. Sí, es muy interesante. Es tal cual eso, que él seguramente hay algo de él en todos los personajes. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero es que se ve también o sea, porque leyendo su biografía, es que ves lo de NJ, de que está en una empresa de software, que él cuenta que su familia le obligó, y sobre todo su pareja, ¿no? Que es como el conflicto que tiene, que quería que estudiaran, pero él quería dedicarse a las artes. Todo eso es como que está todo esto dentro, y es una película también que habla mucho del cine, porque el monólogo final de Yang, que a mí me puse a llorar un montón cuando lo oí, habla mucho del cine, ¿no? Y de que esas frases son maravillosas. Pero es que está la cosa de el NJ, ¿no? El NJ, el padre, con esta cosa de que él quería dedicarse a las artes, termina haciendo esto, y la relación que él tiene con Ota, que es el japonés, ¿no? Sí. Que esa interacción me parece increíble porque es como esa parte de él mismo reconectando, ¿no? Con esta, primero, lo que siempre le dicen, no, tú eres muy sincero, como que siempre se lo recalcan mucho, tú eres muy sincero, tal. Entonces, reconectar un poco con esa sinceridad, pero más consigo mismo, ¿no? De quién es él realmente, y por eso cuando le llaman y dicen que ya han hecho el trato con Ato, la copia barata de Ota, sí. Que es una mujer. Sí, ¿no? que tiene momentos muy graciosos la peli. Él se molesta genuinamente porque tener como esta ya claridad, ¿no? De a dónde quiere dirigirse, qué quiere hacer. Y creo que su interacción con el niño, que es esta parte más ingenua y curiosa hablando de Edward Yang, ¿no? De sí mismo, se retroalimenta un poco. Entonces, creo que está claramente reflejado en el mismo. Yo quería agregar algo con respecto a ahora que hablaste de la biografía, que es básicamente lo que se sabe así, ¿no? Que él estudió ingeniería eléctrica en Taiwán, hizo un máster en Florida de ingeniería eléctrica y después le ofrecieron un puesto como una entrada en la Facultad de Arquitectura de Harvard y la rechazó por irse a estudiar en la Universidad de Cine de California. Ahí estuvo un año y fue lo que pasó, que se decepcionó con la cosa, tal, no sé qué, y se fue a Seattle. O sea, estuvo en Florida, casi se va a Massachusetts, terminó en California y se fue o sea, a cada esquina de Estados Unidos estuvo en Seattle desarrollando software y tal, que solo esto hace ver que el tipo no era tonto. O sea, y en 1980 por ahí se vuelve a Taiwán, y por un amigo que estudió con él en el tiempo que él estuvo en la Universidad de Cine de California, fue que le entró como la oportunidad de ayudarlo a escribir un guión de una peli que estaba haciendo. Y ahí se fue metiendo y pues hasta que empezó a hacer películas y esto.
Pero esta mente de ingeniero está reflejada en todas sus películas a nivel de que él ve la sociedad como un sistema. Es un sistema que funciona en conjunto, que no funciona por sí solo. Entonces, a mí Gigi lo que me llama la atención con respecto a su filmografía es que la historia de Taipei es buenísima, se parece mucho a Gigi, pero quítele todas las partes cuchis y más de crimen y de más así personajes un poco más oscuros, más pesimistas, un poco tal. Terrorizer es igual, Terrorizer la estructura es un poco más críptica, pero son películas donde la urbe, la ciudad es un sistema, ¿no? Es como un circuito y las personas que ven ahí son simplemente partes de ese circuito que están afectadas, están a merced de ese sistema. Entonces a mí me llama la atención como en Gigi, y de paso siendo la última película de alguien, de él, que hizo estas películas también súper interesantes, así siempre corales, como súper de estos sistemas complejos que son la sociedad, las ciudades, termina siendo una película que repite como estas temáticas, pero le inyecta corazón y el rollo familiar y como un positivismo. Bueno, positivismo es como un realismo, pero Pero es como más esperanzadora. Más esperanzadora, más ligera, porque estas otras películas, que también se las recomiendo, son buenísimas, pero eso se nota más frialdad, como más pesimismo, más con respecto a lo que es la sociedad. En cambio, esta peli es como que entiende las dificultades de la sociedad, pero al final es esperanzador, ¿no? El NJ al final, él se da cuenta que él no se arrepiente de las decisiones que tomó, que él sí las volvería a tomar, a pesar de que se cuestionan esas decisiones a lo largo de la película. Es que eso es lo que me gusta porque no estamos 100% de acuerdo con cosas que hace cada uno de los personajes, sobre todo los adultos, porque al niño, o sea, es un niño, ¿sabes? Pasan por eso, y los adolescentes también entiendes que tienen estas dudas. Está la hija mayor de NJ y esta vecina que recién se muda, que sí empezó al principio de la película, que se muda, que estudia música y tal. Notamos que su madre es un poco... va a su bola, básicamente, y ya genera una amistad que al principio, pues, una amistad adolescente que es bastante positiva, tal, pero me gusta este plano de empezando la película, cuando a ella le mandan a tirar la basura, que es el inicio del cuestionamiento que ella tiene, esta culpa que no la deja dormir por lo que le pasa a su abuela luego, ¿será esto? ¿No será esto? Ese plano, cuando ella se asoma al balcón a sacar la basura y se da cuenta que cuando ya salió, O sea, los vio a la mirando. amiga, a esta chica, con este chico, ella tira la basura, sube, ve al balcón y los ve desde lejos. Y esa toma siempre como la distancia, ¿no? Como el espiar, como el curioseo de adolescente, que es muy natural. Ese plano y esa dinámica me parece como muy bonita. Pero habla de este personaje, ¿no? O sea, como que cada cosa que está planteada habla muy de la perspectiva de estos personajes. Y aquí yendo un poco más cronológicamente con la historia, me gusta mucho el cuestionamiento que tiene ella, porque nosotros como espectadores sabemos que ella tiró la basura, pero ella le dice, no recuerdo si lo hice. Ella sabemos que no la tiró. No, sabemos que no la tiró. Que de hecho es que esa escena acaba con el plano mantenido de la basura. Que no la bajó. Que de hecho es buenísimo porque no corta muy deliberadamente, se mantiene varios segundos. Lo deja 5 segundos. Que en ese momento tú no sabes por qué se queda ahí. Pero cuando ella baja y los ve a ellos dos abajo... Claro, es que tiene que tirar dos. El padre le dice, recuerda que en el balcón hay otra. Bueno, la cosa es que esta diatriba que ella tiene, me gusta mucho cómo habla del personaje, estas dudas, la culpa. O sea, la diatriba que es la abuela. Claro, o sea, porque la abuela se vuelve un espejo de todos. Porque como tienen que hablarle de sus vidas para mantenerle el cerebro activo, ese ejercicio de ellos tener que hablar de su día con ella, lo que hace es rebotarles a ellos mismos. Decir, y ahí fue cuando la madre se da cuenta, no hago nada. Pero es como comparar los problemas que cada uno tiene por la edad que tiene, ¿no? Básicamente. Sí. Que el niño, al final vemos la cantidad de cosas que tiene por decirle, pero entendemos por qué se estaba negando. Sí. La adolescente, como estas dudas que tiene, ¿no? La culpa, que no puede dormir y tal, que ni siquiera le habla de sus problemas reales, sino de esta cosa como más directa que tiene con la abuela. Totalmente. Sí. Y la madre que al final pues termina yendo hacia las montañas con este retiro y tal. Eso, que se da cuenta de que realmente siente su vida vacía. Que más adelante cuando regresa, dice, estuve en la montaña y fue básicamente lo mismo, pero al revés.
y Claro, no exactamente. Me preguntaban a mí. se seguía sintiendo vacía, ¿sabes? Eso era una cosa suya, Sí, sí. que estando en casa o estando en una montaña, ¿sabes? Donde fuese, era algo suyo, ¿sabes? Que no iba a resolver algo externo. Y me parece muy poderoso la forma que usa el recurso del... O sea, usar la abuela como recurso suena un poco feo, pero el Sí, recurso tal de la cual. abuela para hablar de todos esos problemas de los personajes. Sí, Cada problema adaptado a cada uno, porque muchas veces decimos no, pero que nos vemos reflejados en problemas que tienen otras personas y dices, bueno, mis problemas no son tan graves al final, pero siguen siendo válidos sentirlos, ¿no? en una peli con una estructura más tradicional, así más americana, donde hay un detonante marcado en este tipo de películas, no está así como tan marcado, pero se podría decir que el detonante es la abuela. Bueno, yo creo que está muy marcado, de Sí, hecho. O sea, de que- hecho, que a mí me sorprendió. O sea, ¿Qué dirías que es ese también? ¿O qué? sí, claramente. ¿Qué O es sea, eso? el primer acto, el Sí, momento en el de que los la primeros abuela se planos, queda ahí, de los primeros ya... planos está de Exacto. la nieta que se acerca, Sí. que ese plano es muy bonito, por cierto, y le dice, ¿estás bien? Ella no le responde, como ya se nota que ahí está pasando algo, y luego va el padre, que es ya el plano este, que voltea, que tiene el cuadro volteado y se queda así, no es que la abuela se quiere ir, tal. Sí, porque llega la ex del Sí, cuñado, bueno, pero ese rollo, ese diálogo de la hija, de que ella dándose cuenta de lo insignificante que ella ve su vida, que la actuación toda ahí es bastante fuerte. De hecho, quería comentar algo con respecto a la manera, porque sabe que creo que esta versión tiene tú la puedes ver en esta, Sí, la puedes ver con los comentarios de Edward sí, Young. de Edward Young. Están en internet si alguien Sí, los quiere ver. yo no lo he visto completo, pero he visto momentos y le preguntan a él por eso, por la toma sostenida constantemente, ¿no? Y él habla de que él dice, por un lado, me parece respetuoso para el actor. Dice, porque si un actor da una buena actuación, está toda ahí. Yo no tengo que intervenirla. Y por otro lado, dice que él quiere motivar a los espectadores más tranquilos, más atentos, con más así. No quiere, dice, siento que muchas películas de Hollywood ellos motivan a un espectador más histérico. Y si yo no quiero histeria para mis espectadores, quiero calma, atención, quiero que, como la memoria, porque él quiere dejar una miga de pan aquí, para que usted se acuerde de esa miga de pan hora y media después en la película. Pero usted tiene que haberle prestado atención que la dejó ahí, como lo que estamos hablando de la basura. Esos 5 segundos adicionales del plano no son de casualidad, están ahí Claro. por algo. Y a él también le gusta mucho trabajar con actores que no son actores, porque por 2 razones. Primero, pues por la flexibilidad que le da a él para, eh, ¿cómo decirlo? Que no tienen este cuestionamiento que tienen los actores ya, tal de intelectualizarlo, sino él les dice, quiero que haga esto y lo hacen sin decir nada. Y además de que generalmente son personas que están vinculadas con lo que el personaje que está. Claro. Entonces le da como cierta textura, naturalidad que él quiere. Pero también habla mucho de eso, de que a veces los actores de actores, así como más tal, se ponen a hacer preguntas y intelectualizar cosas que él como que, "Ven, quiero que haga esto, que gire para acá cuando yo le diga y ya está". Entonces que los actores no les hacen esas preguntas. Pero también y es muy poderoso, se refleja al principio de la película, en la boda, o en la celebración y esto, cuando se reencuentra NJ y Y la- dice primero en el ascensor, o sea, esa mirada, la forma en la que está planteada y el cómo se mantiene, que puede estar el niño ahí que no entiende nada, pero la mirada de ella, porque a él no lo vemos de espaldas, la mirada de ella es muy Sí, sí. potente. Nada, esa decisión de que él esté de espaldas y solo de ella. Porque a mí me alucina cuando ella vuelve. Porque vuelves al plano de ellos dos y ella se ha ido y de repente vuelve a entrar en plano ella, que es cuando le recrimina de verdad todo lo que ha ¿Por qué sucedido. no viniste tal? Una buena cosa para haber dicho en la introducción no spoiler, pero bueno, se me olvidó, es que hay muchas partes de esta película que por sí solas, solo la premisa de este subtrama puede ser una película por sí sola. Sí. El ejemplo perfecto que la subtrama de NJ con esta mujer Con su música. es Past Lives, básicamente, ¿no? Es Past Lives, o sea, ahí tiene también elementos de la trilogía de Before y todo este rollo, ¿no? Del ¿por qué no viniste? ¿Por qué no nos encontramos de nuevo? Tal. Y con cada una de los momentitos, subtramas que tiene la película, se puede alargar para que sea por sí solo una película. A mí me recordaba mucho al tramo final de In the Mood for Love,
no sé si lo recordáis, que además es del mismo año, que también cosa de amor imposible y todo eso, también me recordaba mucho. Sí, Cuando no, están paseando por Japón. Cuando In the Mood for Love, el final, cuando él se va como a la... O sea, como unas ruinas. Sí, tiene un una viaje, cosa. sí. En esta película, esto lo noté esta vez, la primera vez como que no lo había, capaz estoy yo también mirando entre líneas, ¿no? Pero digo, bueno, que todo el tiempo es la urbe, ¿no? Es la urbe, los personajes atrapados en la urbe. Cuando este hombre reconecta con su pasado, es todo en la naturaleza, que es cuando ellos van a Japón y están como en este parque y tal, y están como En la reprochándole costa con el mar, las y tal. olas, todo eso. Entonces, como que, no sé si será yo que le estoy buscando más psicópatas al gato, pero ahí como que noté eso, como que claro, es porque me interesa, siempre me interesa mucho el rollo del lugar como personaje y pues aproveché la película para prestarle más atención a eso y noté que justamente cuando él como que vuelve atrás se representa como con naturaleza, ruinas, se están visitando como unas ruinas japonesas y tal. No, pero hay mucha intencionalidad. Sí, a ver, en sin la duda, película. como dijimos, el tipo no es tonto, el tipo milimétrico y es ingeniero, o sea, eso tiene que estar todo calculado. Porque a nivel texto también hay muchos momentos en los que, aunque son varios personajes los que están interactuando, es uno solo el que habla. En esa escena, él nunca habla. Ella es la única que guía toda la conversación, ella es la única que expresa cosas. Cuánto tiempo, no sé qué, le da la tarjeta, tal. Se va, él en ningún momento abre la boca. Cuando regresa, ella le grita, tal. Y el que habla es... se me olvidó su nombre. ¿NJ a cuál te refieres? Baja del ascensor. Ahí dice el principio cuando se encuentran. Sí, exacto. Ah, bueno, el que es compañero suyo de Exacto, trabajo, el ¿no? compañero Sí. de trabajo viene y ellos son los que interactúan, pero NJ nunca, en esa secuencia, él no abre la boca en Y ningún momento. y el niño está todo el rato viéndolos a los dos. Sí, Sí. y es brutal cómo solo esta persona, que son dos los que están interactuando, luego un tercero, pero él nunca abre la boca, él es el eje del dilema, pero nunca dice nada. Sí. Y también esa lección de quién habla y quién no, quién responde y quién no, Sí, totalmente. potencia mucho lo que estaba Que pasando. de hecho, esa escena del ascensor viene precedida del momentazo de McDonald's, que a mí me encanta, que cuando lleva el niño al McDonald's y lo ves perfectamente la relación de él con el niño y cómo le dice, ¿quieres coger la cámara? O cosas así, como que, claro, es que al principio no te estás dando cuenta, pero es como esa cosa que él quería de no, las artes y todo eso, como le intenta animar a él, es de las pocas personajes que hacia Yang Yang es como más positivo, ¿no? Y Porque... es una representación muy poco común de un padre asiático, que generalmente son distantes y son autoritarios. Pero es que tiene la Y contraparte con su hija, sí. porque las interacciones son pocas y cuando regresa la madre del retiro en la montaña, que ella al principio no habla, le dice, no, bueno, aquí todo está igual, no ha cambiado nada, los niños están bien, y vienes de todo el drama de la chica, que es que no se ha dado complicado cuenta. y no tiene ni puta idea. Claro, Entonces está como... Sí. Por eso me gusta que los personajes... No, con Yang Yang dice, joder, padre igual que lo montan en el coche y le dice, bueno, que vamos a animar a tu madre, escoge tú a dónde vamos, tal, bien. Y con la hija no tanto. Entonces ese juego de la vara, ¿no? De los valores y tal, Sí, que totalmente. nunca está fija. Y habla mucho pues de esta intencionalidad, ¿no? De que las personas también subimos y bajamos. Sí, sí. Sí, y de la temática esta central de que nosotros no vemos todo de nosotros mismos. Estamos constantemente, muchas veces enfocándonos en cosas que, o sea, queremos a esta persona que tenemos enfrente, pero no sabemos cómo comunicarnos o ni siquiera... hay una parte cuando se yuxtaponen las dos citas, la cita de él con el amor Increíble. y la parte de la chica con el primer, y él está hablando de los hijos. Dice, no, es que yo quiero ser como su mejor amigo, yo quiero ser el padre que yo no tuve, y con ella es que me da muchos celos, ya es una mujercita, ya van a empezar a caerle los chicos y tal, y como que se yuxtapone eso, entonces se ve que él tiene una intención de ser cercano con sus hijos, solo que no No tiene las sabe herramientas hacerlo, para hacerlo como quisiera. Exactamente, sí. Yo quería decir que no estoy tan de acuerdo con lo que has dicho antes, Cristian, de que cuando acaba toda esta trama de él, porque hay una conversación muy significativa de él con la madre, que es cuando vuelve ya del retiro y él habla con ella con la madre, que habla lo de las segundas oportunidades, que dice, si hubiera tenido una segunda oportunidad no creo que hubiera hecho lo mismo, pero yo es que lo veo más pesimista. así. Como que quizás ellos, esa generación, porque también es una película que habla de generaciones, como Sí. la abuela está muerta o está en coma, ya no vale para nada esa generación, el capitalismo de esta
urbe que está, el mundo se la ha comido, y cómo para mí esta generación de los mayores, ¿no? De los adultos, también está perdida, ¿no? Dentro como de que esta se urbe. conformó, lo ves tú, como Exactamente, que simplemente sí. se tuvo que conformar. Uy, a ver, Porque tiene lo sentido, veo- pero yo lo veía de la otra manera también. Para mí, yo cuando lo vi esta primera vez, a lo mejor pero otra vez yo de creo que otra es manera. completamente de estas Porque yo creo que películas. ambas están, ¿no? Porque ambas pueden coexistir Pero también. sobre todo porque yo lo veo, porque la que es esperanzadora es Yang Yang, para mí. Es como que el niño es el que de verdad, y sobre todo, hablando de los paralelismos, que ya vamos a empezar, hay dos paralelismos muy claros de NJ en la playa con el agua y Yang Yang en el agua con la piscina, donde está la chica que le gusta, ¿no? Y cómo él se tira de eso y quería NJ hablar, sí. no es capaz, ¿no? Y para mí está esa cosa de que NJ... Pues eso está muy interesante. De hecho, lo que estás diciendo me encaja más con todas las pelis anteriores de Ryan, que es justo lo que está diciendo, pero tiene todo el sentido. Yo quizás al menos en esta segunda, como que tercera vez que la veo, lo que quizás lo vi como más esperanzador por dos momentos. Cuando están en el retiro en Japón, paseando y tal, y ella le suelta todo, que no sé qué tal, él dice, tú me frenabas, tú no querías que yo hiciera esto, y igual que mi familia. Tú y mis papás parecía que se unieron para obligarme a seguir una carrera que no quería, Que esa escena es brutal porque él va subiendo las escaleras, dice algo y sigue avanzando y ella se queda Sí. y no avanza. Entonces, él ahí es como que, claro, siempre uno idealiza lo que dejó atrás. Es como cuando amo a mi familia y tal, pero cuando me reúno, las oportunidades que he tenido para verme con mi familia, obviamente súper feliz y todo, pero tiene estas cositas que digo, ¿verdad que también tienen esto? Pero uno no piensa en eso cuando está lejos, uno piensa en lo bonito, en lo que queda atrás, uno idealiza. Entonces él ahí, hay un ideal del primer amor, de no sé qué, pero en ese momento él está como reflexionando de por qué tomó esas decisiones en esa época. Y al final, la última diálogo que tiene... Que tiene con el del trabajo, que le dice, vuelve al trabajo. Entonces ahí quizás como yo veo que, bueno, él ya como que como que aceptó, ¿no? Como sus decisiones y va a ser más honesto consigo mismo y tal. Pero yo creo que lo que dice es perfectamente válido. Pero también va de la mano un poco con la necesidad que él tuvo de decirle a esta chica que se lo puede haber ahorrado perfectamente, ¿no? El decirle, es que nunca he amado a otra. Sí, bueno, ese momento. Y eso cierra, se va, y luego la va a buscar a la mañana siguiente, y es ella la que le ha dejado esta vez, ¿no? De alguna manera. Sí, porque ella dijo, ¿para qué? Pero habla es que mucho eso también le rompe de una manera... Pero como tú... creo que esa cosa de si me hubiesen dado una segunda oportunidad tal vez no la usaría. Pero tal vez una cosa de circunstancial, ¿no? De aceptar las circunstancias e incluso aceptar que tal vez volvería a cometer los mismos errores. Pero por eso te digo que es más una aceptación que una superación. Para mí es como lo siento. Pero sí que es cierto que la última conversación con él del trabajo quizás se puede sentir. Pero yo quiero decir que para mí lo que marca sobre todo esto es una cosa que está muy bien hecha, que es que él escucha música en cascos todo el rato, que es lo que para él es la música, lo que le gusta tal y todo eso, y es a través de este personaje maravilloso que es Ota, y es como a través de cuando él escucha la música en el coche junto al japonés, es cuando de verdad hay una conexión con él, ¿no? Y esta cosa que habla... Cuando lo ve tocar también, que ese plano es muy bonito, que él se queda viéndolo. Todas las interacciones con Ota. Y le brillan los ojos y es bellísimo cuando Ota le pregunta a él, ¿tocaste el piano? ¿Te enseñaron a tocar el piano? Que todo también es recordar que están los dos comunicándose en un segundo idioma, inglés, sí, que no es el idioma y que ninguno es súper fluido en el idioma. Entonces él dice, no, bueno, yo no era muy malo, ¿qué tal? ¿Y tú? Y dice, bueno... corte. Es brutal. Esa parte es buenísima. De montaje está súper bien. Sí, el montaje de la peli es brutal. Sí. Es buenísimo. Ota, personaje con aura. Sí. El actor es maravilloso. O sea, me da un poco vibes a Kojima. La apariencia. Un poquito, sí, el bowl cut que tiene tal. Saben que ese actor es un comediante en Japón. ¿Ah, sí? Un comediante como de bares en Japón y tal, pero que no era muy conocido porque Edward Yang, cuando estaba haciendo el casting, esto también se aparece en los comentarios del que no sabía, él sabía que quería a alguien, pero no quería como el típico ejecutivo japonés y no sé qué, y le sugieren a este carajo que él ve que tiene lo que necesita el personaje, incluso aportó cosas, porque el diálogo en inglés que él había escrito para el personaje era como un diálogo típico de empresario japonés hablando en inglés, y le dijo, úsalo de referencia, improvisa el diálogo, y casi todo el diálogo en inglés de Ota
es improvisado. Ah, Porque este tipo era impro, pero en Claro. comedia, sí era comedia. claro, claro, claro. Y era mago y tal, y el truco de cartas que hace, porque el tipo sabía hacer ese truco. Ah, esa escena maravillosa. La alegoría que hace con ese truco de cartas, él dice, tu empresa, yo te puedo dar todo el compromiso y todo el conocimiento y todo tal, pero tu empresa no quiere eso, tu empresa quiere un truco, y yo no te puedo dar un truco. Claro. No, y cómo lo finaliza, que le dice... Porque además esta escena, la última conversación me la vi 2 veces también, porque me parece increíble. Y cómo le dice lo de estás contratado, porque en ese momento sí que iba a estar contratado, porque es después de esa conversación cuando le dicen que al final claro. no. Y cómo le dice no me lo digas, y hay un momento que claro, como estás leyendo los subtítulos no me di cuenta, pero es como le dice no me lo digas, hay una pausa y se nota que él le dice eres un buen hombre, pero porque lo siente, no porque en relación a Sí, sí, a claro. toda esta conversación, ¿no? Sí, sí. Y cómo es la última frase que le dice el personaje de Ota en toda la película. Es maravilloso. Sí, yo quería hablar de, que me recordó la tormenta, los truenos y eso, a algo que se relaciona con estas imágenes aquí del póster, que hay que esto me pasó pero volando, o sea, no me di cuenta ninguna de las otras veces que he visto la película y ahora como que vi como hay un hilo conductor con, ¿cómo es que se llama el niño? Yang Yang, no sé cómo se me olvida, Yang, que es con el globo rosado, que el niño cómo lo introducen, estamos en la boda, es el más... No me acuerdo lo que pasa. Es el más chiquitico Bueno, le hacen bullying a tope. y le hacen bullying a tope, es el único varón y lo joden, entonces él está viendo este plano icónico del rojo así, los globos tal, y él agarra uno de estos globos, se va a la mesa de las niñas y se les explota el globo y las hace llorar a todas. Después se agarra un globo esto a la escuela y empiezan a joder con los globos, a jugar así, a lanzárselos tal, y llega como le diríamos la patrullero en Venezuela, la supervisora de los estudiantes, no sé qué, es como una niña altísima que es más alta que todos. Sí. No sé qué, ¿quién tiene esto? Tal, no sé qué. Y él esconde el globo. Y después entonces ahí se mantiene la línea del globo, ¿no? El globo este rosado. Después en la clase el profesor este que es un coño de madre, es un hijo de puta ese profesor, pero es muy gracioso las interacciones que presenta. Muy que cuando saca la foto, ay mira, este se la tira de avant-garde, no mira, Sí, sí. hágale bullying, tómate. Pero bueno, está el profesor, ¿quién trajo que alguien tiene un condón, que no sé qué? Mira, tú tienes el condón, Yang, y dice, ¿qué es un condón? ¿Qué tienes un condón? Lo tienes en el bolsillo derecho, sácalo, y se le saca y dice, es un globo, y es el globo rosado. Después él sabe que la que lo delató fue la niña esta, que es como un enemigo al principio, es como una figura autorial a la que le tiene miedo, a la que le tiene respeto, pero después lo que busca ahí es venganza. Con el globo de nuevo lo llenan de agua. Que tarda 3 años en llenar el mundo. Se lo quiere lanzar a ella y sin querer se lo lanza al profesor. Y entonces sale corriendo a esconderse y se mete en esta como sala de proyecciones, así asustado, Que es maravilloso. que están viendo como un documental de nubes, de tormentas, no sé, y está como este sonido de tormentas, de nubes, de lluvia, y de repente se abre la puerta y entra la niña y la falda se le queda pillada y él pues la ve debajo de la falda y se queda. Y ahí el mundo de este niño cambia en ese momento. O sea, la niña entra y de repente tenemos este plano de la niña. El plano de ella con las tormentas en contraluz de fondo. con las tormentas de fondo, y uno de los pocos primeros planos que tenemos de la película es de Yang diciendo I'm in love. No sé, o sea, no nos lo dicen, pero es como que El descubrimiento hay de algo que algo, ¿no? cambia ahí en él. Y después es él espiándola en la piscina y está lo que tú dices, lo del agua, ¿no? Él viéndola del agua, el agua, después se tire. Pero yo no me he dado cuenta cómo el globo rosado como que conectaba todo hasta ahí. Y la idea de que el profesor dice que el condón, ¿no? De la Sí. cosa del sexo, ¿no? También está Sí, ahí. Y luego exacto. como... el momento del sexo con la hermana en el hotel, que ahora es la hila con el padre. O sea, está todo Está interconectado. todo, es lo que dice, este tipo, yo no sé, él agarrara como un croquis así de estos de circuitos y ponía personajes aquí y empezaba como a hundir Sí. botones. Como, Literal. Sí, sí. Muy, muy bueno. Estoy seguro que cuando terminemos voy a pensar, joder, no dije esto, no dije aquello, pero bueno. Bueno, estamos dejando también un poco de lado y creo que me parece muy importante la línea narrativa de la chica. La chica con la vecina. Sí, porque creo que es importante entender un poco los sentimientos en esas edades, ¿no? El tema del amor, desde el punto de vista de Yang es una cosa muy inocente, ¿no? Él no entiende seguro, viendo a esta chica, las tormentas de fondo, no sabe qué es esta cosa que le está generando. Más una cosa como de curiosidad, ¿no? Y por eso va a verla y tal.
Y ya la de NJ es una cosa más madura, ¿no? De procesar estas cosas, el pasado, que el paso del tiempo va a ser la suya siempre. En cambio, esta chica claramente entiende estas cosas, pero no las ha vivido. Por eso creo que la escena esta cuando ella y ese chico van a esta habitación de hotel Ese plano es... deja unas sensaciones extrañas, pero a la vez lo entiendes, ¿no? Como que logras empatizar, pero y cuando él está así y tal, y dice esto no está bien y se va corriendo, que es una mezcla de, vale, o sea, bien porque no, que no está bien, pero No, y sobre No, todo no la dejé viendo, sola ahí, ¿sabes? sobre todo También viendo fue quién como- era este chico, que era pues, un cabrón también, ¿no? Pero, En sentido de que va para allá y para acá, que la deja sola, después el plano ella caminando sola, claro, bueno, y lo que termina siendo. pero es esa diatriba de la hora que no para, ¿no? Los valores, porque por un lado tiene decisiones que están bastante bien, pero por otro lado otras que no tanto. Pero como todos los personajes, porque Yang Yang, a pesar de la inocencia, se está metiendo en el baño de las chicas, que no está bien, ¿no? Sí, Se puede ver una claro. cosa más... Pasa que yo creo que él, al ser un niño, no tiene Claro, esa cosa. pero es que es ese ahí, ¿no? punto, la vara varía Sí. y tú seas consciente o no de las cosas que haces, si son bien o no, porque está el cabrón el de El gafas, es tío. el hermano, sí. Él está claro de que hay cosas que no están bien, pero hay otras que son decisiones que toma pues por impulso, porque no razona, porque es una persona pues eso, impulsiva y tal, y termina haciendo las cagadas que hace. O que se basa mucho, ¿no? Esta mentalidad de el horóscopo, el día más afortunado del año, como buscar, ¿no? Cosas externas que ayudan a que sus decisiones, que pueden ser cuestionables, aunque no lo veas, estén apoyadas por cosas como más místicas. Pero la chica y el grupo, vamos a hablar del trío ese, ¿no? Las dos chicas y este chico, están como en ese vaivén, ¿no? Están en ese proceso de, ahora entiendo cosas, pero no las conozco empíricamente. Y tiene mucho peso porque es que no sé el nombre, Tintín creo que es ella o Sí, Ming Ming, no me La acuerdo. violinista, dices. No, la hermana de Es que Yang Yang. aquí están los nombres, ¿eh? Bueno, ella, eh, Tintín, exactamente. vale, Tintín tiene una perspectiva más como de lejos, ¿no? Porque a pesar de que ella luego salga con este chico, realmente no hay un interés, pero ella no está haciendo nada. La otra, cuando se pelea con es que ese plano de Tintín subiendo al ascensor y esta se está besuqueando con el que tuvo el rollo ¿no? El militar en el bar y tal. Es verdad. Esa influencia, ¿no? También la perspectiva, como la influencia que tiene de su madre, Sí, 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 sí. que entra con este Totalmente. hombre que a saber quién es cuando ya están cocinando. Luego el rollo con su maestro y en lo que termina desencadenando eso que es bastante turbio. Sí, sí. Entiendes un poco también la perspectiva de este chico, que no es que, a ver, mató a alguien, pero no es, las motivaciones que tuvo no eran 100% negativas, a pesar de que tenía decisiones cuestionables. Es como una cosa de esa edad, ¿no? De no entender ciertas cosas a pesar de conocer esas cosas y cómo eso puede afectar en la Sí. toma de decisiones. Creo que es la etapa de estas tres que vemos que puede costar un poco más entender, ¿no? La parte de la adolescencia y tal, porque al niño y la inocencia lo entiendes. No sé si, no sé, nosotros que ya estamos más adultos, al adulto y esta No, pero yo perspectiva yo la más parte de la adolescencia, la de ella, también entiendo perfectamente quizás no a los extremos a los que llega el chico, pero las decisiones de ellas, pues las puedo, como digo, no se justifican, no necesariamente, pero entiendo dónde vienen, ¿no? Esas motivaciones. Pero sí es lo que hablaba yo al principio de que eso uno puede ver la infancia, la adolescencia, la adultez, ya al final la vejez y todo desde enfocado en una familia, pues uno tiene como una especie de abanico de ver todas estas cosas. Yo creo que la perspectiva de la abuela, que pasa toda la película en coma, esta perspectiva que se tiene, ¿no? De los Bueno, ancianos. tiene un primer plano también, la abuela. Sí. Muy, muy importante. Buenísimo ese de momento, ¿no? esta cosa como de Último que quería la decir. sabiduría, como ha vivido, tiene conocimiento, incluso la persona anciana como más analfabeta que pueda ser por todo lo que ha vivido tiene algo que aportar, que creo que también la abuela pasa casi toda la película en coma y cómo marca igual a cada uno de los miembros de la familia solo existiendo. Sí, sí. Y creo que también es una cosa como, ¿no? El respeto a generaciones mayores y demás, que igual cuestionamos a la generación adulta de la película con muchas cosas, pero
igual con todas esas cagadas pueden ser capaces de dejar algo positivo a los demás, ¿no? Y creo que esa perspectiva también es un poco esperanzadora dentro de la película. Sí. Yo, a ver, quizás lo último sí que quería decir era mencionar ese final de la... Bueno, no sé si... No, obviamente. El final del sueño, ¿no? Que tiene Tintín, ¿es? Sí. Que es como como no sé cómo lo ven ustedes, pero es como un toque de magia que tiene la película, ¿no? Como la manera en que se despide la abuela como para que ella se vaya tranquila. Un Dice, poco de realismo mágico. me voy por eso. A mí me encantó ese momento. No me acordaba otra vez. Yo dije, ¿por qué no lo tenía? Yo lo que no recordaba era que el plano que se queda es solo de ella. Sí. Nos cortan la cabeza de la abuela. Sí, es lo que decimos, que es uno de los pocos primeros planos que usa la película y lo usa ahí. Y es la abuela y le da este regalito. Y es como su manera de, vete tranquila, que yo me voy tranquila, que tienes y tal. Y la niña se despierta con eso. Me parece bellísimo. Sí. Yo, leyendo reviews de gente, había gente que lo comparaba con La Casa de los Espíritus por ese momento justo. Yo quería decir que, volviendo a Tintín, que es del que menos hemos hablado, que para mí toda la parte de este chico, que es el personaje menos desarrollado de toda la película, para mí es el único pero que le pongo a todo de la película, porque es como, hablamos, todo está tan medido, todo está tan... y que de repente pase una cosa así como tan extrema, y sobre todo este momento de, que yo entiendo que está el juego esto de los videojuegos y todo eso, de este momento de Street Fighter del niño pegando al hombre, es lo único que digo, uy, me saca un poco de todo este tono que estábamos creando. Que yo al menos yo esto lo entiendo perfectamente, lo que dices, ¿no? De la disonancia que hay, porque claro, es un evento muy extremo que pasa ahí al final de la peli, y como que pasa, que obviamente no nos vamos a enfocar otra hora de peli en eso, pero... Pero de resto, la película constantemente nos muestra cosas a través de cámaras de seguridad. Cuando Jin, el niño... Es increíble cuando se escapa de la escuela. Cuando él se escapa a comprar los rollos de película y lo vemos a través de las cámaras de seguridad. Vemos cosas al televisor, constantemente vemos a través de los cristales a los personajes reflejados y tal. Y el momento más surreal es ese momento cuando representan el ataque con un juego ahí de Street Fighter 1, no sé qué le están representando. Que también se la pasan todo el rato el arco de NJ y sus amigos del trabajo, el rollo de meterse en la industria de videojuegos y tal. Que yo lo entiendo, pero está muy sacado. Es como la manera en que yo entiendo que sí que puede ser. Es casi estratégico porque es un videojuego que está representando la escena real, es como algo que se ha inventado Edward Young para eso, ¿no? Le pareció cómico y vamos a meter esto de ella. Sí, no, pero lo veo que eso puede hacer y yo sí, de hecho es algo que no recordaba, ¿verdad? Que hay un asesinato al final de esta película y no me acordaba. Yo tampoco recordaba, o sea, yo recordaba que pasaba algo con este chico y tal, pero no recordaba que fuese... Además, o sea, que está bien jugado porque hay una ambulancia y todo eso y tú dices, vale, ya la abuela va a llegar porque ya le va a acabar la película y sabes que seguramente va a morir. Y luego va con esto y por eso a mí es porque me choca mucho. Y además de que es un personaje, el personaje del chico no recuerdo ni el nombre, que sí, entiendes que es muy extraño porque tiene una relación muy tóxica. Es verdad, Fatis, le llaman Fati. Y tiene una relación tóxica con la vecina y todo eso. Y luego tiene esta conversación con ella en el patio, cuando ya él como dice, déjame, no quiero que tal, que la trata fatal a ella. Yo creo que era porque es justo ahí cuando pasa esto. Claro, ella está con un estrés emocional desbordado. Pero nosotros no lo entendemos. Claro. Sí, no después. Exacto, y yo digo, pero ella es la que vive ahí, el que no debería estar ahí eres tú. Claro. Pero luego cuando te das cuenta, o sea, lo miras en retrospectiva, es pesado, o sea, es duro. Pero... Yo quería decir, perdón, que me encanta esta película cómo trata el sexo sin mostrar nunca una relación sexual y cómo las relaciones sexuales son una cosa muy humana y es lo que hace que todas las relaciones, sean familiares o lo que sea, dependan. Y tiene este momento del tío, el personaje del tío, que es súper patético, que es cuando está viendo porno con la amante. Y que todo esto es a través del sonido, pero dices, pero es que es un momento extrañísimo. Y ni siquiera está haciendo nada, solo lo está viendo y ya. No, y él está como esperando, él está así como hablando y tal, y esta mujer le dice lo que le tiene que decir, se queda dormida y él se queda como mirándola y sonidos de sexo de fondo. Uno sabe que lo que él espera, lo que pasa es que es la persona menos erótica que existe sobre la faz de la tierra de este hombre. Totalmente, sí. Que, bueno, también la cosa de la perspectiva y la familia, empezamos con la boda, pero los comentarios que hay
son estos muy típico familia, ¿no? Como más tradicional y tal de... Claro, racionalismo. han pospuesto la fecha de la boda, se le nota la barriga, no es que esperaron para que el día más afortunado del año, pero bueno, es que no la conocemos tanto, no deberíamos aceptarla en la familia, tal. Entonces también es como esos vaivenes, ¿no? Porque es un personaje como ajeno a la familia y no lo conocemos tanto. Y luego el baby shower, es que luego hace con el baby shower ya... Te aparece la otra. Baby shower ya, eso termina de escalar de una forma... Sí. Cuando le pega la patada al uno al otro... Pero es increíble cómo está este plano mantenido. Empieza la discusión, esto sí, se grita, empieza la violencia, corte, NJ con la bolsa así, viendo todo, así. ¿Ustedes vieron la película esta que produjo Sean Baker y la filmó y la editó Sean Baker, pero la dirigió la que suele ser su ayudante de dirección, ¿cómo se llama esta peli? La chica zurda. Left-Handed Girl. No. Bueno, lo que estábamos hablando de que cada momento de esta película puede ser por sí solo una película, esa película es ese momento de Baby Shower. Pero escalado al súper... Sí. A mí todo ese... Pero es que también... Se me olvidó el nombre, no sé cómo se llama. Tum Tum, creo, la de la amante, ¿no? No, creo. Están inventando nombres. El tipo este... Es que es tontísimo. O sea, el tío. Sí. El tío es Adi. Ah, sí, Adi. Vale, es tontísimo. O sea, es que es muy... Dan ganas de... Y a él y a sus amigos. Sí, o sea, a todos. Sí. Porque le empiezan a reprochar a ella cuando es su baby shower. O sea, ellos son los invitados. O sea, y luego la familia de ella le dice, me la llevo y te vas a quedar sin el niño. Es que... Claro. Y luego que eso a mí al principio era muy raro, que se intenta suicidar, pero es tan patético que no puede ni suicidarse, ¿no? Sí, es como... Qué pedazo de casa, además. Claro. Que hay un plano muy bueno que es cuando llega ella con esta amiga, llega con el bebé, vemos el mismo momento de él cuando se quita la ropa, la deja ahí encima, la cámara pasa aquí al salón y se queda ahí. Y es todo este drama, ella intentando abrir la puerta, llamando, el agua, tal, y no la vemos. Sí. La vemos cuando sale desesperada buscando el teléfono y se devuelve. El siguiente plano... El uso del sonido también hay porque llegamos de noche cuando lo acompaña NJ. Se escucha, voy a dar una ducha, se sale todo el mundo de plano, se escucha la ducha, hay como un match cut, ahora es de día y se sigue escuchando la ducha. Y ahí es cuando llega la... El uso del sonido, que es algo que no hemos mencionado mucho, en toda esta película brutal. Muy bueno. Y cómo hace los encabalgamientos en mucho tiempo. De hecho, toda esta escena del hotel de Tintín, cómo es la narración realmente del padre de lo que estaba contando, o cómo cuando Adi filma a su hijo y en vez de escuchar el llanto del hijo, escuchas el llanto de Adi, que también es de estas ideas de encabalgamiento de sonido que son maravillosas. Sí, a nivel el uso del instrumento cinematográfico está súper al milímetro, todo súper bien. Sí, totalmente. Sí. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Yo, lo último que quería comentar fue que, bueno, yo precisamente por haber visto el cine Edward Jani, me pasa con los iraníes, con los coreanos, con los rumanos, sin querer me da curiosidad como ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hacen estas películas en Taiwán o en Rumania o en Irán Y entonces dije, pues a ver, el único que está ahí no es Edward Yang y por eso me exploré el cine de los que tú mencionaste al principio, que no los trataré de mencionar. Huo Xianzhao, bueno, es el... Xiao Zhen. Él empecé a ver su filmografía y algo que noté fue que Edward Yang es el único que se mantiene o se mantuvo constantemente hablando de la modernidad, de la urbe, de la ciudad. Y Hao Xian, hablaba mucho, eran películas de época, del campo, de la infancia, de todo esto. Pero fue como que Edward Yang vio las películas de su colega porque eran amigos y trabajaron en películas y Hao Xian fue el protagonista de Taipei Story, que fue una de las primeras películas de Edward Yang, y vio las películas de él y le dijo, hold my drink. Y hizo él una película de época, de pandillas, porque la cultura de las pandillas... Yo después me leí la historia un poco de Taipei, de Taiwán en el siglo XX, y bueno, las pandillas en los jóvenes fueron las únicas cosas que le dieron identidad porque ellos no eran ni japoneses, ni chinos, ni americanos, y estaban ahí, y estaban criados por una generación de padres que habían perdido su identidad y ellos tenían que encontrar qué identidad tenía, y pues emergieron las pandillas, y pues era una cultura de pandillas que se mantuvo por décadas. Y la película A Brighter Summer Day, de verdad ya se centra en esa cultura de pandillas, y claro, le pasa por encima a toda la primera mitad de la filmografía del pobre Hao Xian, que están muy bien sus películas, pero es que la de Edward Yang abarca todo y a un nivel
así increíble. Que queda poco para llegar a Brave Summer Day. ¿Algo más que comentar? Bueno, a ver si la gente quiere que invitemos a Cristian otra vez para Edward Young 2.0. Sí. No sé, a mí esta película siento eso, que es un abrazo a la vida con sus altos y sus bajos. O sea, y abarca en gran parte lo que es una vida moderna con las diferencias que cada uno tiene, ¿no? De su infancia y las circunstancias de cada uno. Pero creo que es muy universal en muchos aspectos y creo que por eso creo que puede calar a la mayoría de las personas. Creo que tiene una sensibilidad, creo que equilibra muy bien lo que es la sensibilidad, ¿no? del artista, como también lo milimétrico de un ingeniero, ¿no? Para montar la película. La parte técnica es tan precisa, pero... Y creo que es un equilibrio perfecto del uso de la herramienta y del medio para transmitir esto que es como muy interno suyo. Y creo que está bastante equilibrado y creo que es una obra que se nota que es de alguien que quería contar esto muy desde su interior. Y creo que ya por eso, bueno, está en el top ahí por algo, ¿no? Sí. La cantidad de personas a las que han sentido el poder de esta peli al verla está ahí manifestada. Y por eso estamos hablando de ella aquí. Exactamente. Y yo creo que también, como lo que dijo Cristian, que es que tiene mucho corazón. Es que se nota mucho que es muy personal para él. Yo quiero decir que es una película que me ha sorprendido mucho al verla, porque es que me ha llegado muy para adentro, porque hay muchas cosas, por desgracia he sufrido con mi abuela un episodio muy parecido recientemente, y también aparte como muchas cuestiones que se hacen los personajes, como que ahora mismo en esta etapa de mi vida también me estoy cuestionando muchas cosas, así, y esta cosa también porque es que habla también de un hipercapitalismo que en este caso no está ya empezando y nosotros estamos viviendo ya casi todo esto, y como esta cosa de la ciudad que hablábamos, no lo hemos contado mucho, que tú lo has mencionado, de esta cosa de los reflejos y cómo están en relación al espacio casi comidos por la ciudad, ¿no? Totalmente. Y todo este juego de reflejos que es precioso. Hay sobre todo este momento maravilloso de la madre, que es cuando ya se da cuenta de que se tiene que ir al esto espiritual, que está el reflejo de la ciudad. Y está la compañera de trabajo detrás y está enfocada a la ciudad, y no es hasta que la madre se da cuenta, cambia el foco y se va hacia ellas. Y como que justamente alguien de detrás del salón prende una luz en un momento en donde ella dice, o sea, tiene estos juegos, es como cuando la adolescente, Tintín, cuando la adolescente está con el chico y se dan el beso la primera vez, los semáforos, yo digo, esto fue planificado, estamos así con este plano súper abierto, y los semáforos primero está en rojo, cuando se besan se pone en verde, pero cuando se van de besar se pone de nuevo en rojo, y corte, y yo, o sea, es como la ciudad es completamente influyente, protagónica, estamos aquí atrapados. Sí. Y nada, decir que que es una película que creo que habla de la soledad del individuo. De hecho, yo veo una cosa que quería comentar, que o sea, buscando mucha información, la gente no sabe exactamente qué significa Gigi. Porque de hecho, yo cuando estaba viendo la película digo, es el nombre que le van a poner al niño, porque están todo el rato el litio como pensando qué nombre le va a poner. Pero en inglés está traducido como Anna One, Anna Two, como casi una cosa musical, ¿no? De 1, 2. Y lo cierto es que sí que es como una repetición de dos grafismos, ¿no? En este caso, el análisis que he visto de una persona que sí que conoce mandarín y demás, dice que se puede traducir el significado más o menos a lo que queremos nosotros entender como individualmente el sentido, y se puede como también esta cosa del individuo, el capitalismo y sobre todo la conexión entre personas, porque sobre todo a mí, que es la trama de NJ con Ota, que es maravillosa, que es esta cosa de conexión, pero no solo con eso, sino también cómo conseguir reconectar con su amante pasado, y sobre todo esta cosa que crea Edward Young de esta cosa de la ciudad que es todo monótono, que son espacios que son muy bonitos porque la fotografía es muy bonita, pero tú los ves y son espacios como que son muy funcionales, como esa cosa que hablábamos de ingeniería, de él, y tal, pero de repente lo ves con ciertos personajes en cierto momento y de repente esos espacios cobran vida, ¿no? Sí. Esta cosa que le hace, que por ejemplo le dice el bartender a NJ, que dice, volved por favor, que esto no tal, porque se nota mucho el primer plano de cuando entran al bar y están cantando, no sé qué están actuando, a cuando está Ota cantando y el otro está tocando la flauta, no sé qué tal, como que se nota
que llenan de vida esos espacios, ¿no? Yo creo y que eso cierra esa escena con una canción que realmente no es el claro de alegre. Luna de Beethoven. Y es otra cosa, pero la vibra se mantiene, ¿no? Que tiene alma, el momento, Sí, el lugar. Y como esta cosa que es que todos esos personajes están perdidos por una cosa o por otra, pero como eso, estamos solos, pero en realidad no estamos solos nunca, ¿no? Y como quizás hacemos por aislarnos, y quizás es el sistema el que hace por aislarnos, pero somos nosotros a través del arte o de la expresión pura, sea fotografía, sea música, sea lo que sea, pues que podamos realmente, y por eso todas estas maravillosas conversaciones que tienen sobre el cine, hay una que es en el momento en el que dice lo de el tío, lo de vivir 3 años, pero hay otra frase que dice antes, que esto me hizo mucha gracia porque yo lo comento mucho con mi pareja. Porque, por ejemplo, que esto no sé si lo hemos comentado en el programa, pero una de mis películas favoritas es Manhattan, que también habla de gente, adultos perdidos en una ciudad, tiene mucha resonancia con esta. Y yo recuerdo cuando la vimos, me dijo, no me ha gustado. ¿Por qué miente la gente? ¿Por qué miente el protagonista Woody Allen? Y le digo, bueno, porque la persona miente. Claro. Y hay una frase preciosa en la película que dice eso. Dice, es que la vida es una tragedia. También, es que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y uno que me parece que es una película preciosa que reflexiona de todo esto y no sé, es que me encantaría volver a verla en otro momento de la vida. O sea, me recuerda también mucho a Cinedoc en Nueva York, no sé si la has visto, de Charlie Kaufman. Tiene también esta idea casi de mosaico de una ciudad y de una familia que me ha parecido... Pero creo que es el tipo de peli que funciona como algunos libros de que depende de la etapa de la vida en la que la veas, cambia, ¿no? Sí. De hecho, yo viendo un análisis, una persona dijo una cosa muy bonita que decía, esta película es inclasificable, pero si le pudiera una etiqueta, diría que es un coming of age. Pero un coming of age de cada etapa de tu vida. Joder, pues muy buena, porque claro, hay coming of age clarísimo de los dos, de la niña, del adolescente y del niño. Pero también del adulto, claro. Entonces, porque por lo menos si uno habla de La peor persona del mundo, esta película, la de Joaquín Trier, es un coming of age, pero es una mujer de 30 años. Pero es que es lo que tú dices, el coming of age no llega nada más en la adolescencia o en la niñez. Puede llegar en distintas etapas. Una muy buena... Me voy a robar eso. Voy a robar eso para... Bueno, última parte. ¿Cuál es tu plano, momento, escena favorita de la película? ¿Cuál dirías que sería? Esa es muy complicada con a ver, Gigi. Momento favorito. Bro, a mí todo el viaje a Japón de NJ con esta mujer y como la reflexión ahí, estos espacios... Yo pienso, es que me hizo pensar, vamos a hablar de esa parte que la mencioné varias veces en la conversación, cuando él están en este parte de naturaleza, quizás por el contraste, ¿no? De todos los metálicos, los azules, los grises, y de repente es verdes, amarillos, cálidos. Ahí me acordé mucho de que yo siempre paso por Madrid y hace un día bonito y está pegándole la luz a unas hojas que marcan una sombra sobre una banca y yo digo... Sería genial grabar algo aquí, pero que me tengo que inventar una trama para esto, hacer un movimiento, lo que sea. Y no, es como, creo que alguien lo dijo hace rato, que simplemente lo principal es el plan, es el espacio, y los personajes son simplemente otro elemento en el espacio, pero ya es como ya es una foto perfecta de esto, y los personajes, igual con el plano de las escaleras Entonces yo diría que ese momento, aunque la parte esta de la luz, cuando ella le dice a las compañeras que se va a ir al retiro, que se ve la ciudad pasando por debajo, pero en el reflejo se ve allí atrás, ese plano también, pero no sé si ya respondí. Paso la papa caliente. Complicado y muy difícil. Cualquiera que se diga es válido e incuestionable. Pero yo creo que el momento en el que Yang ve a la niña con las tormentas de fondo. Maravilloso. Sí. Que también, a mí también me remite otra vez a Erice, al espíritu de la colmena, que esto lo comentamos también, no recuerdo si fue con Juanqui o con quién, cuando ella ve a Frankenstein por primera vez, y también es este momento que es precioso del cine de ver a un niño, porque es esto... que también luego hila otra vez con la conversación de Ota, de la primera vez y por qué tenemos miedo de tal, sé qué tal. Estamos viendo la primera vez del despertar sexual, en este caso de un niño, ¿no? O de que descubre un mundo nuevo y que parece que es de verdad, o sea, que lo está sintiendo de verdad. Sí, y que va ligado con lo que él habla, ¿no? Su pequeño texto dedicado a su abuela al final de la peli, de que él no sabe muchas cosas. Es que me parece demasiado... me emociono cuando pienso en esa parte, pero es que él dice, yo sé que no sé muchas cosas,
pero quiero saber cosas para enseñárselas a otros. Y es esta cosa de él en ese momento se dio cuenta que no entendía y que no sabía, pero había algo ahí y él quiere saberlo. Entonces esa cosa de él darse cuenta a través de esta imagen tan preciosa que es la niña con este fondo tan caótico, creo que me quedo con ese momento. Sí, sí. No, a mí también el mío es el monólogo final de él, cuando lo escribe, que me emocionó muchísimo cuando lo vi. O sea, pero por todo, por cómo es la escena y tal, y también cómo remite a esto que has dicho tú, de es que realmente él no sabe. Hay una frase preciosa que le dice, mi sobrino, mi primo que ha nacido, me gustaría decirle como tú que soy demasiado viejo, ¿no? Es como que, como que, joder, o sea, y ahí es lo que yo digo, que para mí sí que es realmente la esperanza de todo, que se lo da a las nuevas generaciones Edward Young. Y bueno, todo ese monólogo y cómo lo hablando de delivery, que no, cómo lo lee el niño es maravilloso, sorprendente cómo pasa la hoja y cómo ellos... Hay una cosa muy buena, que el marido NJ está con la madre y se va con la hija, ¿no? Que hablábamos de esta relación de que si el padre y tal con ella, de todo eso. La madre es el personaje más despreciable de la familia casi, ¿no? Parece como que yo me voy y ya al está. final queda ella sentada sola y quedan sentados. Sí, porque también es muy natural, ¿no? De su momento de vida, porque la escena en la que ella llora y expresa todo eso es durísimo. Y más que NJ... en su momento de vida lo que se le ocurre, o sea, es que le das una solución en vez de acompañarla, ¿sabes? Entonces también hay un roce ahí, una cosa que hace que se sienta muy impersonal, ¿no? Como que no son compatibles sus problemas del momento. Pero es que se nota mucho que no se quieren, y cuando él dice realmente solo te he amado a ti, no he amado a nadie más, lo sabes, porque notas realmente que en esa relación de padre-madre no hay amor, no hay cariño, ¿no? Sí. Todo... Es más como transaccional, funcional, ¿no? Pero me gusta que el momento en el que Yang Yang está leyendo esto, ellos son los únicos testigos, ¿no? Como su familia, su círculo cercano. Que y Edward Young los muestra a ellos 4 y acaba. O sea, como es una cosa muy íntima ese momento, me parece... Hay que decir también, la música es preciosa de esta película, sobre todo las de piano, que también otro momento precioso. No solo de otra. Que son contados. Cuando la niña cuando Tintín toca el piano también, que le dice que es precioso, que dice, pero Tintín no le ha dicho nada a la abuela, dice, no, pero le ha tocado el piano, ¿no? Por lo menos, ¿no? Eso también por cierto, la banda sonora, es decir, el piano lo tocó la esposa de Edward Young. Sí, que era una pianista muy famosa. Y Tintín era estudiante de ella de piano. Pues nada, increíble. Hay algunas escenas que me gustaría rescatar que son por lo menos graciosas. Cuando van a ver el jefe de la empresa de ellos, y entonces ahí ves realmente que hay mucha crítica al capitalismo, de realmente el jefe que parece un Jesús Gil, que no sé si sabéis vosotros quién es, pero es una figura española, un presidente de fútbol que hacía lo mismo, de estar en piscinas con chicas semidesnudas y todo eso. Y cuando claro, sí. Totalmente, y esa crítica de ahí, de cómo van. Y luego también hay otra crítica buenísima, que es cuando vuelven del retiro, pero vuelve el monje budista en vez de que vuelva la madre, y empieza a decir, no, pero tenéis que tener en cuenta que esto lo hacen por caridad, que no sé qué tal, y nada, y dice, vale, pues entonces ¿cuánto le doy con el cheque? ¿No? Sí, están ahí, sí, es verdad. Sí, al principio que pensé que iba a ser un chiste más recurrente, no recordaba eso, y ahora la segunda vez que la vi pensé, ¿esto lo usan más? Porque al principio está un momento, alguien dice, no sé para qué había venido aquí. Creo que era en... bueno, sí, cuando en el ascensor es una, que baja este amigo el que trabaja con él, tienen toda esta interacción, se vuelve a meter al ascensor y antes de que se cierre, ¿por qué es que bajé aquí? Pero antes habían hecho ese mismo comentario y no me acuerdo en qué contexto, lo hacen 2 veces y es bastante gracioso. Sí, él tiene como sus momentos así un poco absurdos, no absurdos, sino que eso, como ligeros, graciosos, que están bien. Sí, es increíble. O cuando está el tío, el Adi, que van a ver, porque tiene como un corredor de apuestas o algo, y van a buscarle a su casa y se ha escapado con el dinero. Y el conserje del edificio le dice, tiene que aprender mucho de su mujer. Le dice, gordo bajito o algo así le llama. Sí, como, gordito tú. Que al final como que lo logran pillar, ¿no? Que se escucha como un diálogo así tal, de que no, si lo pillamos en el aeropuerto y tal, y tenemos la plata y tal. Y luego es cuando a él le va bien todo, ahí es cuando pasa la escena maravillosa de que Yang Yang le regala la foto a él, ¿no? Esa parte es cuando lo que le hacen. Tengo ganas de sentarme y volver a poder. Y también cómo está contado otra vez cómo
nosotros a partir de NJ vemos las imágenes y nosotros entendemos a la vez que NJ. O sea, no está contado, está visto, ¿no? Sí, uno ve un poco de fotos raras ahí junto con él y uno junto con él descubre la razón de la foto. O también maravilloso cuando está haciendo fotos a los mosquitos, que dice, es que si no, no me van a creer. No, es maravilloso. Que es cuando el profesor le hace bullying. Se la tira a Vanguard y tal. Sí. Pero es que esa secuencia es muy bonita. De él asomado por la puerta, así con la franelita esta de la camiseta de Mickey Mouse y la cámara. Y empieza a hacerle fotos al techo y como no entendemos, ¿no? Sí. La interacción con la vecina esta, tal. Sí. Como que mezcla todo mucho, pero él se pierde. Nosotros vamos por el lado de los ascensores y está la parte de atrás que nunca vemos y los flashes. O sea, hay como cosas que son muy... La forma de mostrarlo que son muy bonitas de Edward Young. Pero es un peliculón. Sí, es muy delicado. Increíble. Bueno, esperemos que os haya gustado el programa. Muchas gracias, Cristian, por venir. Un honor. Jesús, como siempre, seguirnos en redes sociales, YouTube, los programas completos y también los cortecitos. Y por todas las plataformas de podcast lo tenéis ahí. Y nada, ahora nosotros nos quedamos aquí charlando un poquito. Quería comentar, ya que has visto Resurrection, y aprovechar, es que yo no lo he visto todavía, tengo muchas ganas. Como pensamientos, aunque sea así un poquito de Dios, ¿cuántas horas en caliente? tenemos tiempo. Bueno, Resurrection, yo porque soy fan de Vegan, yo he visto sus dos películas, vi Kylie Blues, que me pareció interesantísima como la manera en que está narrada esa película y cómo usó el plano secuencia. Esa película tiene un plano secuencia de 45 minutos, pero no parece no es un plano secuencia como que está buscando como algún tipo de complejidad técnica o de tal, sino es como... yo me acuerdo que escribí algo en Letterboxd de esto, es como una exploración antropológica del lugar donde están, ¿no? Es como que él simplemente quiere mostrar el lugar sin... Es como lo que estamos hablando de Edward Young, de que él no quiere interrumpir la actuación de los actores, pero lo quiere hacer con este espacio que es como una carretera en una montaña y seguimos a este tipo en una moto por 45 minutos mientras se baja, pregunta... Es como un hombre que está buscando a su sobrino que se perdió. Y en ese camino, pues él se encuentra con personas que representan figuras de su pasado y de su presente y de su futuro. Pero, o sea, es como una cosa así, es como la estructura de los sueños, ¿no? Esta primera película. La segunda película, una de las películas más indescifrables que he visto, pero también así fascinante. Me acuerdo que está en Filmin y la vi el día siguiente, la vi de nuevo, porque esa tiene un plano secuencia como de 1:10. El segundo acto de la película es un solo plano, pero extremadamente complejo y tal. Es llama una película de crimen y todo esto. Me recuerda un poco a Carretera Perdida de Lynch, pero Carretera Perdida es un manual comparado con esta película. O sea, es densa, es complicada. Entonces, claro, ya conociendo el personaje, ya sabía que se vino esta película, sabía que duraba 3 horas. Yo me preparé y dije, voy a ir a la función más temprano que había. En los cines Embajadores a las 11:45 de la mañana había una función. Me sigue haciendo de la noche. No es una película para ver después del trabajo cansado, en lo absoluto. Me tomé un cafecito, me entré con un Red Bull por si acaso a la sala y venía clarísimo que no iba a tratar de entender, que es algo que estamos como muy sugestionados por la narrativa comercial, que tenemos que entenderla. No entendí. Hay veces que está sobrevalorado entender. Uno se rinde a las imágenes y ya. Si logras rendirte a las imágenes de esta película, vas a ver cosas que no has visto en tu vida. Sí. O sea, es espectacular lo que ve esa película. Es un viaje, no me pregunten de qué, pero es un viaje. O sea, yo cada 5 minutos me estaba preguntando cómo hicieron esto. Tiene momentos de diálogo así como súper poéticos, súper increíbles y explora porque son como varios cortometrajes unidos por una temática, pero cada cortometraje explora como un género del cine. Pero llevado a la síntesis, es abstracto. O sea, yo una vez leí una definición del arte abstracto, que la abstracción es eliminar todo lo que no sea elementalmente necesario. Bueno, imagínense en una historia de cine negro, pero dejando los huesos nada más de eso, y eso es lo que tú ves. Y claro, no es algo que va a tener como un sentido narrativo tradicional, pero a nivel de experiencia cinematográfica es súper potente, pero hay que verla con estamina, se las recomiendo. Ustedes dos creo que son dos personas que la pueden apreciar. Sí. Yo me vi el corto que tiene, A Ghost Story, y también me voló la cabeza. No lo he visto, pero está en YouTube, ¿no? Sí. Bueno, está creo que en Dailymotion, pero se puede encontrar por ahí. Ya. A buena calidad. Lo quiero ver. Las 3 películas, es un director que para mí es fascinante. Así,
O sea, voy a estar muy atento a lo que vaya sacando. Sí, además es jovencito, ¿no? O sea, es que... Tiene como mi edad. No voy a decir que ya tengo yo, pero sí que tiene mi edad. Es súper joven, sí. Y yo, pero bueno, un tipo que estudió antropología y que se llegó al cine por casualidad también. Joder, nada, sí, o sea, pero por eso, porque él usa la cámara para explosar como registro. Claro. Y de repente sacó esta película, la primera, Kylie Blues. Que me dice, esta es la primera película de alguien, su puta madre. O sea, es como que las ideas, las mentes... Pero yo creo que precisamente por eso hace esas películas. Porque es alguien que no está sugestionado por el cine, por lo que se hace y lo que no se nos hace. Sino que él agarró la cámara y empezó a grabar unas cosas con actuaciones y tal, pero él no tenía como este rollo, no, los tres actos de la estructura, que si maquí, que si no sé qué, qué tal, no, él hizo, y claro, después de eso es que él dice que él se volvió más estudioso y uno se da cuenta cuando ve ya el cambio de su primera película a su segunda y a su tercera, que son las dos últimas beben más del cine que la primera. La primera bebe es como de la locación y de la gente. Es muy interesante. Esto va a ser la tarea. Sí. Esperemos que esta ya lleva una semana, no sé si esta será la segunda, esperemos que se quede más en sí, cines. No creo que sea precisamente vaya a romper la taquilla, pero... porque Alejandro ha hablado mucho de ella y intenta, sobre todo la gente del mundillo intenta moverla, pero bueno, veremos. Está bastante... Alejandro Calvo, ¿sí? Sí, Alejandro Calvo. Le gustó. Bueno, él tiene una frase que se utiliza en el póster promocional que dice... el cine del futuro. Cine del futuro. El cine del futuro, sí, es verdad. Sí, le gustó. Habrá que ir pronto. No, sí, no es una peli que dura mucho en cartelera y creo que vale la pena verla. Y de paso yo lo compré tarde la entrada, me tocó en la segunda fila. No tuve escapatoria, fue un ataque de 3 horas ahí largo. Pero estuvo bien. Como la bomba de Oppenheimer. No, pero está muy bien. Si logran eso, rendirse al dejarse llevar,